intensa, que nos da cuestiones muy importantes de negocio y, como digo, él conoció el negocio en Londres. Estudiaba nutrición, ya le gustaba todo este mundito, se trajo todo el conocimiento que aprendió. Tiene un grandísimo negocio en Italia y, por supuesto, también en España. Es formador de formadores, nos ha formado a muchos de los que hoy en día somos equipo de presidente, así que toma una muy buena nota. Con todos vosotros, miembro ejecutivo senior del presidente 20K, Manuel Aguilar. Manuel, estás por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Todo tuyo. Aquí estoy. Buenas tardes, buenos días, depende de la región del mundo donde estéis. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, ya me estoy entusiasmando con el entusiasmo de los presidentes que acabáis de hablar. Bueno, el primero que habló hablaba de los retos que tuvimos que pasar los pioneros. Pues os digo una cosa, no había retos demasiado grandes, porque empezar en la época en la que pudimos empezar algunos de nosotros, la suerte que tuvimos de hacerlo con Mark Hughes y con los fundadores, los verdaderos pioneros, presidentes en la compañía, no había reto demasiado grande. Se vivía un entusiasmo, se vivía una pasión y también una forma tan buena y tan ética de hacer las cosas que nos sentíamos tan seguros que todo lo que está ocurriendo ahora, os lo digo sinceramente, lo estábamos viendo desde entonces. Y lo más interesante de todo es que seguimos en un momento en Herbalife, vosotros que sois nuevos supervisores, estáis entrando en una compañía de 40 años donde nos escucharéis decir que estamos empezando. Y esa es la verdad, porque es que estamos empezando, porque lo que está empezando es el sector. Así que yo os sugiero que empecéis a tomar ya nota de esto. Estamos empezando porque lo que está empezando es el sector. Es decir, cuando ahora de verdad la gente empieza a interesarse en la nutrición, en la suplementación nutricional, en encontrar y buscar soluciones para situaciones de su salud, de su imagen personal, de su rendimiento en el deporte, etcétera, soluciones que solo van a encontrar en la nutrición, cuando ya empiezan a estar abiertos a ello, cuando ya muestran interés, cuando nosotros les hablamos, se encuentran con una compañía que tiene 40 años de experiencia, que tiene un respaldo científico inigualable o inigualado hasta ahora, y con una seguridad en los productos y en las fórmulas y en las soluciones que nosotros les ofrecemos, que no hay quien se acerque todavía a nosotros. El que viene detrás no le veo por el retrovisor. Así os lo digo. Y ahí está la facturación, 9.000 millones de dólares. Y yo recordaba hace un momento, en una conversación que tenía con una persona, que cuando comenzó la crisis económica de la que todavía no hemos salido, en el 2008, en aquel año facturamos 4.000 millones de dólares. Ha pasado todos estos años de crisis tras crisis, y por si era poco todo lo que hemos tenido en los últimos 2 años, y hemos facturado el año pasado 9.000. Esta es la trayectoria de esta empresa. Y es por esto que os estoy comentando, por esta ilusión, por esta pasión, pero también por la ciencia y por la seguridad de lo que hacemos, y porque somos muy conscientes de que este sector no está más que comenzando y que nuestra misión de ayudar a las personas con nuestras soluciones nutricionales a tener una vida mejor ha sido la idea del genial fundador de la empresa, y nosotros hemos sabido coger este testigo en nuestra mano y llevarlo adelante. Así que bienvenidos nuevos supervisores, bienvenidos los que ya estáis con nosotros hace años, y vamos a continuar con esta fuerza y con esta pasión. Yo ahora en esta formación que vamos a dar, os voy a hablar como yo les hablo a mis supervisores personales. Y os aseguro que si tomáis nota os voy a ayudar a dar un buen salto en el negocio, porque hemos aprendido de algunos líderes, de los líderes fundadores, a tener muy en cuenta todo lo que sea estratégico en la empresa. ¿Vale? Voy a compartir mi presentación con vosotros. Yo os voy a dar ahora 4 estrategias para que las toméis como tales, como estrategias, y podéis llevar adelante un negocio muy bien direccionado. Para tener una estrategia que sea precisa, que sea clara y que sea eficaz, lo primero que tenemos que tener es muy claro el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, pensad un momentito
¿Qué responderíais si alguien de vuestra familia o algún amigo que hace tiempo que no veis, lo encontráis, os pregunta qué estáis haciendo, le decís que estáis con Herbalife, que tenéis ahora vuestro propio negocio, y esa persona os pregunta, bueno, ¿y en qué consiste tu negocio? ¿Vale? Poneros en esa situación y pensar un poco qué responderíais. Muy bien, ya tenéis vuestra respuesta. Bueno, aquí, si me permitís, quisiera deciros que, evidentemente, es muy importante tener una respuesta precisa a cuál es nuestro trabajo, en qué consiste Estos nuestro son unos negocio, mancitos de acá saber de Pereira, explicárnoslo a que hoy en nosotros día mismos ya de recorrieron una todo forma Colombia, concreta, todo clara y breve, de Ecuador manera y que están en Perú. todo lo que sea estratégico esté bien direccionado, porque lo que necesita una estrategia para ser correcta es estar direccionada a un objetivo preciso y claro. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el objetivo de nuestro negocio? El objetivo de nuestro negocio no es otro, como tal, como negocio, que el desarrollo de nuestra propia organización, el crear nuestra propia red de distribución. Es decir, si os preguntan, ¿y tu negocio en qué consiste? Pues mi negocio consiste en crear mi propia red de distribución, mi propia red de distribución de productos de nutrición. ¿Vale? ¿Por qué es importante entender este objetivo como tal, como verdadero objetivo? Porque no se trata solo de vender productos. De hecho, cuando yo me entrevisto con una persona que tiene o ha tenido negocio, un posible candidato a distribuidor, siempre comienzo mi conversación de la siguiente manera. Lo primero que le digo es, antes de comenzar la conversación sobre Herbalife, quiero que sepas que tu negocio y el mío son opuestos. De esa manera estoy despertando el interés en esa persona y le pongo alerta y ahora sí que me va a escuchar. Pero yo quiero que entienda esto, que su negocio y el mío son opuestos. Es decir, en tu negocio, tu facturación, tus ventas es lo que tú vendes a tus clientes, ¿verdad? A tus clientes. Y me dicen, pues naturalmente me dice, sí. Y digo, pues mira, en mi negocio, la facturación de mi negocio, lo que vende mi negocio, es la facturación de mi equipo. ¿De acuerdo? No es lo que yo vendo a mis clientes, es lo que vende mi equipo. Es lo que vende mi red de distribución. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué esto es importante? Porque quiero que esta persona desde el minuto uno, sobre todo una persona que ha tenido un negocio, entienda que aquí no se trata solo de vender, que aquí vender es una parte del negocio, que es absolutamente el fundamento, que es el aspecto básico en el verdadero sentido. Se trata de llevar los productos al mercado, a las personas que lo necesitan, sí, pero quiero que esa persona entienda que desde el minuto uno que se trata de crear un equipo, que se trata de crear su propia red y de que todo lo que haga tiene que estar direccionado a la construcción de la red. Y solo es válido si sirve para multiplicar y hacer crecer su organización. La siguiente pregunta para vosotros ahora es la siguiente. Si creáis una red de distribución, si creáis un cierto equipo, ¿podemos garantizar que ahí vais a tener líderes? Por cierto, ¿qué entendemos por líderes? Pues líderes son simplemente personas que comprenden, que entienden, que dominan el negocio y son capaces de enseñarlo a otros. Eso es un líder, ¿de acuerdo? Lo dominan y saben enseñarlo. Si tenéis una cierta organización, podemos garantizar, podemos asegurar que vais a tener líderes, personas que saben duplicarlo, enseñarlo a otros. Ahora, la siguiente pregunta es, si nos enfocamos en desarrollar líderes, ¿podemos asegurar, podemos garantizar que tendremos una organización, que tendremos una red? Vale, pues es importante que entendáis esta diferencia desde ahora, que es mucho más eficaz enfocarse en personas, ayudar a desarrollarse a esas personas que van a ser nuestros líderes, las personas que van a dominar y a enseñarlo a otros, y de esa manera es como vamos a desarrollar organizaciones. Líderes en Herbalife son tabuladores. Entonces, ese es el enfoque y no importa si ahora eres supervisor. Yo, por suerte, esto lo entendí dentro de mis primeros, yo diría, semanas, llevaría entre 1 y 2 meses cuando lo entendí esto en una formación, cuando yo estaba empezando.
la dirección de mi negocio era construir mi red de distribución y para eso tenía que ayudar a desarrollar a personas que quisieran hacer el negocio, que lo entendieran, que pusieran su propia iniciativa y de manera que pudieran ellos desarrollar sus organizaciones, sus equipos dentro del mío. ¿Vale? Bien, ahora, para desarrollar la red y para desarrollar líderes dentro de ella, vamos a ver ahora 4 estrategias. ¿De acuerdo? 4 estrategias. Aquí, primero hay que entender el sentido y el porqué de la estrategia. Es decir, una característica de este negocio es que funciona al revés que prácticamente todos los demás negocios. Porque los demás negocios que vemos, casi todo lo que vemos en el mercado, muy importante que entendáis esto, son negocios minoristas. El negocio minorista es todo aquel que su facturación, como ya hemos dicho antes, es la facturación a sus clientes. Se dedican a hacer clientes y solo clientes. Y eso es prácticamente todo lo que hay. Un restaurante es un negocio minorista, un dentista tiene un negocio minorista, un abogado también, una peluquera, una esteticista. Casi todo lo que hay en el mercado, prácticamente todo, son negocios minoristas, es decir, enfocados a hacer clientes, ofreciendo un producto o un servicio o ambos. ¿De acuerdo? El nuestro no. El nuestro es una red de distribución. Y somos los miembros individuales, los distribuidores independientes, que tenemos pequeñas carteras de clientes, ¿de acuerdo?, dentro de una red de distribución. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que funciona al contrario que en los negocios. Es decir, en los negocios, normalmente, el propietario del negocio primero decidió poner en marcha ese negocio, es decir, lo soñó, tuvo la visión de cómo iba a ser ese negocio y eso fue lo que le hizo buscar o encontrar los recursos y los medios necesarios y un día se abre la puerta de ese negocio cuando ya hay detrás todo un trabajo que ha llevado en muchos casos meses o años. ¿Cómo lo explicaba esto Jim Rohn? Jim Rohn lo decía con la siguiente frase: se tiene que construir un hotel. ¿Cuándo comienza la construcción del hotel? Respuesta de Jim Rohn: cuando el hotel está terminado. Interesante, ¿verdad? Es decir, una pareja paseando por una playa. Y la mujer mira al hombre y le dice: un hotel aquí no estaría mal, ¿verdad? Él se gira y le dice: ¡wow! ¡Qué buena idea! ¿Vale? Unas semanas más tarde visitan al arquitecto. ¿Cuándo visitan al arquitecto? Aquí podemos aplicar la respuesta de Jim Rohn: cuando el hotel está terminado. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hará el arquitecto posiblemente será ¿cómo lo quieren? Es decir, lo han tenido que terminar primero en su mente para poder pedirle el proyecto al arquitecto. Cuando el arquitecto lo termina en el papel, comenzará la construcción física. Por tanto, el día que se inaugure ese hotel tiene posiblemente meses o años. Por eso Jim Rohn decía: se tiene que construir un hotel. ¿Cuándo comienza la construcción del hotel? Cuando el hotel está terminado. Pues así ocurre con todos los proyectos en nuestra vida. Por ejemplo, en la universidad, 2 chicos. Uno aprueba lo que aprueba, si aprueba y cuando lo aprueba, si es que termina. Mientras otro, a su lado, hace los mejores trabajos, aprueba todos los exámenes, saca las mejores notas y no se distrae. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues que el segundo se esfuerza, se enfoca, se sacrifica, tiene disciplina. ¿Cierto? Pues no. Pues no, tomad nota de esto. No, porque todos estos valores no son la causa de su éxito. Son consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De su visión. Consecuencia de su sueño. En el segundo caso, el segundo chico, el que aprueba todo y no se distrae, es el que se inscribió en la universidad sintiéndose ya médico, abogado, piloto, ingeniero o lo que fuera que estudie. Es decir, el que se inscribió en la universidad con la carrera terminada. Muy importante entender este ejemplo, ¿de acuerdo? Que es un tanto metafórico,
Pero es que así es como funcionan las cosas en la vida. Lo mismo ocurre en un matrimonio. ¿Cuándo comienza un matrimonio? ¿Cuando visitan la iglesia? ¿O cuando firman el contrato? Más bien no. Sino cuando a uno de los dos, un día, uno de los dos desarrolló la idea, la imagen, ¿de acuerdo? La visión de una familia o de un proyecto de vida con la otra persona. Naturalmente ahora hace falta el acuerdo de la otra, ¿verdad? Pero ese matrimonio comenzó cuando uno de los dos lo vio terminado. Vale, ¿por qué es importante entender esto? Porque así es como funcionan los negocios. Y todos los que estéis aquí y hayáis tenido un negocio o lo tengáis, sabéis que eso es así. Primero un día lo soñasteis, lo construisteis mentalmente y luego vino la construcción física. Así funcionan los negocios. Motivar viene de mover y mover viene de motivos. Entonces esos son los motivos. Es la visión que uno tiene es lo que a uno le motiva, lo que vas a conseguir a largo plazo. ¿Cómo te ves? Eso te da una identidad. Bueno, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque en este negocio, en Herbalife, ocurre lo contrario. ¿Quién de nosotros está aquí porque cuando era pequeñito y te preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Decías, yo presidente en Herbalife. Bueno, ahora creo que empieza a ocurrir con las generaciones que están viniendo, pero no es el caso, ¿de acuerdo? No es el caso. Una característica de este negocio que tenemos que tener muy clara es que Herbalife nos encuentra donde estamos y cómo estamos. Ha sido Herbalife quien nos ha encontrado. Es decir, alguien, un distribuidor de Herbalife, un día pues nos ofreció algo que nos interesó. Pudo ser relacionado con la nutrición o con el tratamiento facial o con el negocio, o vimos un anuncio o lo vimos en las redes sociales. Nos encontró. Entonces, ¿qué proyecto teníamos? No teníamos proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué visión teníamos? No teníamos. ¿Qué identidad de futuro teníamos? No teníamos. Entonces, si queremos desarrollar, volvemos otra vez a retomar el hilo, si queremos desarrollar una red de distribución necesitamos líderes. Si queremos líderes, necesitamos darles a las personas que llegan, a las personas que encontramos, esa visión, esos motivos, esa identidad de lo que pueden obtener en el futuro con Herbalife, de lo que pueden obtener en 4 o 5 años de trabajo serio y de enfoque real, como en cualquier otro negocio. ¿Vale? Entonces, para el desarrollo de organización y de líderes, lo primero que necesitamos, la primera estrategia, es lo que tiene que ver con el desarrollo de la visión y la inspiración, donde la persona pueda desarrollar ese sueño, esa visión que le inspire. Por ahí empieza. Por ahí empieza el desarrollo del líder. Por ahí empieza el desarrollo del verdadero distribuidor, de la persona que se va a incorporar al proyecto grande. Entonces, para el desarrollo de esa visión y darles esa inspiración, necesitamos un sistema. Y ese sistema que tenemos, y es muy eficaz, son los eventos. Así que, idealmente, todo distribuidor debería empezar por un evento, si fuera posible. ¿De acuerdo? Podemos considerar también evento un HOM presencial, un STS, pero sobre todo de STS hacia arriba. Entonces, tenemos los eventos, tenemos el cóctel de negocios, tenemos una cena de negocios o HOM Premium, el HOM local, ¿de acuerdo? También puede servir virtual. Es un poco menos efectivo, pero es eficaz, mientras no tengamos el presencial. Pero la preferencia, si lo tenemos a mano, debería ser presencial. ¿Por qué? Porque ahí nos encuentra. Porque ahí tiene una experiencia personal mucho más impactante. Por el mero hecho de encontrarnos, nos motivamos. Es decir, encontramos nuestros motivos. Evidentemente, cuando una persona nueva llega y se encuentra con personas que ya están y que ya lo estamos logrando o lo hemos logrado o tenemos el brillo en los ojos por lo que vamos a lograr, ¿de acuerdo? Esa experiencia
es una experiencia magnética, es una experiencia que es algo que se transmite. Esa ilusión, ese entusiasmo, esa seguridad, esa confianza que tenemos, se transmite personalmente. ¿De acuerdo? Por tanto, los eventos. A continuación, el ejemplo personal nuestro, propio. El ejemplo personal, por eso hablamos de ser producto del producto, de mostrar lo que Herbalife puede hacer por las personas. En cuanto al físico, en cuanto a la imagen, en cuanto a la forma, en cuanto a la salud, ¿de acuerdo? Pero también en cuanto al estilo de vida. Y luego el ambiente donde nos movemos, el ambiente de trabajo, el ambiente de organización. Cuidar ese ambiente para que sea inspirador, para que sea acogedor y para que mantenga la empatía necesaria para esa persona que acaba de llegar. Por tanto, empieza por ahí. La visión y la inspiración es donde la persona va a desarrollar esa identidad de dónde se puede encontrar en 4 o 5 años. ¿De acuerdo? Por eso la primera estrategia es esta, la que tiene que ver con el desarrollo de la visión y la inspiración en la persona que empieza. Esa es la primera estrategia. Y en orden de importancia, además. La segunda estrategia no puede ser otra que la formación. Y para la formación debemos tener diversos tipos de sistemas. Le llamo sistemas porque son actividades un poco sistematizadas, pero tiene que haber un sistema de formación genérico para todos, ¿de acuerdo? Donde estudiamos lo que es común, la escuela de alimentación correcta, la academia básica, normalmente por módulos, la formación básica que se da en el STS. Eso es formación genérica a la que todos tenemos que acudir. Y es importante entender esto como estrategia, porque tenemos que ayudar al nuevo distribuidor a entender que su finalidad es, como la nuestra, desarrollar un equipo. Y para desarrollar un equipo necesita esa formación, no solo por la formación que él va a recibir a nivel personal, sino también tiene que estar, y sobre todo, para dar ejemplo a los suyos. Porque ¿qué puede esperar el nuevo distribuidor de la gente que recluta, de la gente que empieza, si él no está? O si su actitud no es la correcta, si llega tarde, si se conecta al Zoom con la cámara apagada, por ejemplo. ¿Qué ejemplo está dando? Entonces tiene que entender que el primer factor de éxito aquí es la inspiración, y la inspiración por su ejemplo personal. ¿Vale? Por eso tiene que entender que la presencia en la formación genérica es absolutamente indispensable. Incluso tener muy en cuenta que a veces vais a tener alguna persona que os va a decir que no se conecta porque todavía no tiene gente. Ahí la respuesta siempre debería ser, pues precisamente por eso te tienes que conectar, porque todavía no tienes gente. Porque si todavía no la tienes, es porque todavía no tienes la fuerza personal, la inspiradora, ¿de acuerdo?, para tener gente. Y eso es lo que te va a dar la formación. Esa seguridad que ahora necesitas, esa convicción. También tenemos que tener un sistema de formación específico, que quiere decir para tareas, para temas específicos, como los clubes. Dependiendo del tipo de club, tiene que haber una formación específica para la duplicación de esos clubes. Para el uso de los desafíos, tenemos diferentes tipos de desafíos. Tiene que haber una formación para el tipo de desafíos que estéis usando en vuestra organización. Para el spa facial, para la valoración, de manera que el nuevo distribuidor reciba la formación necesaria para que se sienta seguro y pueda llegar a dominar la herramienta, pero sobre todo enseñarla, que esa es la clave, como ya hemos dicho desde el principio, para la duplicación. Y luego tiene que haber una formación práctica absolutamente clave y determinante. La formación práctica se refiere al hecho de el trabajo que como supervisores hacemos dentro de nuestro volumen personal, es decir, con nuestros distribuidores. Tenemos que tener absolutamente en cuenta que si queremos calificar supervisores, y evidentemente ahí es donde vamos a encontrar, los que van a demostrarnos que pueden ser nuestros líderes, como venimos diciendo desde el inicio, los vamos a encontrar entre los supervisores. Si queremos supervisores, tenemos que entender que los supervisores los tenemos que construir. No podemos esperar a que los distribuidores por sí mismos y sin apenas ayuda lo hagan. El distribuidor todavía, en su periodo
de distribuidor a supervisor, tenemos que entender que está en un periodo de formación, está en un periodo de desarrollo. Es como en el ejército el periodo de instrucción. ¿Qué ocurriría en un ejército si mandaran a los soldados a la guerra nada más llegar? Sin un periodo de instrucción. ¿De acuerdo? El enemigo ganaría no sin disparar una bala, porque se morirían de miedo antes de llegar al frente. ¿De acuerdo? Pues lo mismo pasa aquí con los distribuidores cuando no les damos la atención necesaria. Aquí hay 4 siglas que se refieren a 4 actividades que siempre hemos escuchado en Herbalife. Las hemos escuchado mucho en inglés, de los presidentes pioneros. Try, show, tell, show, try, do. Yo los he puesto aquí en español. Decir, mostrar, intentar y hacer. Decir, mostrar, intentar y hacer. Es decir, con el nuevo distribuidor tenemos que llevar siempre a cabo estas 4 tareas. Decirles, pues por ejemplo, el distribuidor nos organiza una pequeña reunión con su familia, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer, por ejemplo, pues un spa facial. Bueno, pues primero les tenemos que explicar cómo va a ser, cómo está estructurada, cuál es el protocolo, qué es lo que va a haber, ¿de acuerdo? Para que entienda el proceso. Porque no se trata de que trabajemos para él, no, se trata de que lo que hacemos con él es para formarle, es para que él, lo antes posible, lo pueda duplicar. Por eso primero se lo decimos, se lo explicamos. Después se lo mostramos cómo, haciéndolo con él y haciéndolo para él. ¿De acuerdo? Después de haber hecho esto varias veces, él lo intenta, él empieza a hacerlo. Nosotros a su lado, ¿de acuerdo? Y después le corregimos. Atención, después, nunca en directo, ¿de acuerdo? Y finalmente ya él queda capacitado para hacerlo, ¿de acuerdo? Decir, mostrar, intentar y hacer. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer con todos los distribuidores. Y con todos los distribuidores quiere decir con todos los distribuidores en el volumen personal. Ahora vuestra pregunta puede ser, ¿pero con todos, todos? Sí, con todos, todos. ¿Por qué? Os explico. Es muy importante que prestéis atención ahora, ¿eh? Mirad, evidentemente, tenemos que entender que si queremos supervisores, los supervisores los tenemos que desarrollar en el proceso de la formación, en el proceso de nuestro trabajo con ellos. Ahí es donde se convierten en supervisores. Y eso se hace trabajando sus círculos de influencia. ¿De acuerdo? Entonces, el círculo de influencia se debería entender como el verdadero ámbito de trabajo en nuestro negocio, los círculos de influencia de nuestros distribuidores. Trabajando los círculos de influencia, es decir, teniendo en nuestra agenda semanal suficientes reuniones con los círculos de influencia de nuestros distribuidores, eso da de manera natural nuevos supervisores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi estrategia personal en este sentido siempre ha sido, en mis épocas de construcción de negocio, mantener no menos de una actividad diaria en los círculos de influencia de mis distribuidores. Había días que tenía 2, y si era fin de semana podría tener 3, pero no menos de una. Yo no me permitía tener menos de una, porque la agenda me la ponía yo. De manera que llega un momento en el que tienes la agenda llena de actividades con distribuidores. Ahí es donde, de manera natural, desarrollas una actitud selectiva. Es decir, cuando ya no te caben más en la agenda, cuando ya no hay suficiente espacio en la agenda, entonces es cuando tú vas a seleccionar por necesidad. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tienes 5 o 6 actividades semanales en los círculos de influencia de tus distribuidores, pero con gente con iniciativa? Con gente que te ha demostrado que quiere, que vale la pena, y es a los que de manera natural seleccionas. Pues ahí es donde se produce impulso, genera impulso. Y eso es lo que te va a dar supervisores de manera constante y continua, porque los estás creando tú, los estás construyendo tú, bajando niveles en los círculos de influencia en tu volumen personal. Esta es la segunda estrategia. La formación, hemos dicho genérica, específica para los sistemas, pero sobre todo práctica en los círculos de influencia. La tercera estrategia. La tercera estrategia es especialmente importante
es lo que tiene que ver con lo que llamamos mentalidad. Nuestra propia mentalidad, nuestro propio desarrollo personal. ¿Y por qué esto es importante en nuestro negocio? Mirad, esto en nuestro negocio es especialmente importante y por eso le damos tanto valor. Porque, como hemos dicho, Herbalife nos encuentra como estamos, como estábamos cuando nos encontró. Yo era un estudiante en Londres, ya digo que económicamente bajo cero, trabajaba en aquel momento haciendo sándwiches y así me encontró Herbalife. Y yo estaba estudiando, estudiaba nutrición, por cierto, llevaba 3 años haciéndolo, ese es el motivo por el que me fui a Londres. Y bueno, sí, yo tenía un cierto proyecto de trabajar, eso sí, en el mundo de la nutrición, eso sí que lo había decidido muy claramente, pero no sabía exactamente cómo, porque yo económicamente no tenía muchos recursos. Así me encontró Herbalife. Hoy tengo una organización, como ya se ha dicho, ¿no? Un negocio serio y grande, mucho más de lo que yo soñaba o imaginaba antes de Herbalife, como ha ocurrido con la mayor parte de los líderes aquí. Pues tenemos que entender que tenemos que llevar nuestra mentalidad a la altura de la oportunidad. ¿De acuerdo? Llevar la mentalidad a la altura de la oportunidad. Porque si queremos desarrollar líderes, yo parangono un líder en Herbalife con un entrenador personal. ¿De acuerdo? Y tú, imagínate que estamos aquí, hemos dicho que vamos a desarrollar líderes. Bueno, pues imaginar que vamos a desarrollar entrenadores personales. Porque un tabulador es un entrenador de Herbalife. ¿De acuerdo? Pero si vamos a desarrollar entrenadores personales, ¿por dónde tendríamos que comenzar? Evidentemente, por nosotros mismos. Primero por ponernos en forma y después por formarnos en lo que necesita un entrenador personal. Por ejemplo, anatomía, fisiología, técnicas, técnica de carrera, técnica de natación, técnica de levantamiento de pesas, etcétera, ¿sí? Y tendríamos que tener un programa de formación. Bueno, pues lo mismo ocurre aquí. Tenemos que desarrollar nuestra mentalidad y nuestra capacidad y nuestras habilidades de manera que podamos desarrollar equipos de personas y desarrollar nuestra red. Aquí la materia prima somos personas. Las personas tenemos sentimientos, las personas necesitamos relacionarnos. Y la literatura de desarrollo personal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la verdadera finalidad? Bueno, pues yo en mi análisis personal, y para lo que a mí me ha servido, es porque nos ayuda primero a ajustar los valores. ¿De acuerdo? A comprender cuáles son los valores nobles y los valores que nos ayudan a tomar decisiones y actuar de manera correcta, sana, positiva y a volvernos resolutivos. Empezar por ahí. ¿De acuerdo? Volvernos resolutivos. ¿Qué quiere decir resolutivo? Resolutivo quiere decir que no te enfocas en el problema, te enfocas en posibles soluciones. ¿De acuerdo? El problema no te ocupa la mesa. En la mesa dejas el espacio para las posibles soluciones y si una no va la siguiente y si no, probamos otra. Pero una actitud resolutiva siempre. ¿De acuerdo? El gran ejemplo lo hemos tenido en Herbalife, como posiblemente en ninguna otra empresa. Cuando le llevábamos un problema a Mark Hughes, ya sabíamos cómo nos iba a responder antes de llegar. No problem. Pero te decía un no problem, que era una convicción de que había solución. ¿De acuerdo? No porque ignorase el problema. No. Sino porque había solución. Esa era la convicción que él te transmitía. ¿De acuerdo? Pues tenemos que volvernos así de resolutivos. Y tenemos que saber relacionarnos con las personas y acogerlas. Y tenemos que mejorar y llevar a un nivel más elevado nuestra comunicación. Nuestra comunicación. ¿De acuerdo? Hay personas, por ejemplo, os pongo un par de ejemplos, porque esto es importante. Hay personas, por ejemplo, que confunden el valor de la sinceridad. ¿De acuerdo? Esa persona que presume de ser directa, de decir lo que siente. Yo es que digo lo que siento, yo es que soy directa. Mirad, cuando la directa entra en la sala, yo busco el extintor.
¿De acuerdo? La sinceridad no es necesariamente un gran valor. Sí lo es la honestidad. Sí lo es la honestidad, ¿de acuerdo? En lo que decimos. Pero decir lo que sentimos y lo que pensamos tal como lo decimos, tal como lo sentimos y lo pensamos en ese mismo instante, es muy arriesgado, ¿de acuerdo? La verdad, primero hay que estar muy seguro de que sea verdad y en segundo lugar que la decimos en el lugar oportuno, a la persona adecuada y en el momento correcto. ¿De acuerdo? Y estas cosas, cuando las escuchamos, ¿de acuerdo? Son tan de sentido común que tú la escuchas y dices, pues claro, claro que sí, ¿cómo no puedo no estar de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que nuestra mente funciona por hábitos y el comportamiento funciona por hábitos. ¿De acuerdo? Y vamos a un entrenamiento, o escuchamos a Jim Rohn, escuchamos a Mark Hughes, escuchamos a un líder, tomamos nota, pero luego salimos a la calle y un día después, o una semana después, o un mes después, ¿qué pasa? Que los hábitos están ahí. Entonces, para cambiar esos hábitos de comportamiento y para mejorar nuestra comunicación y volvernos resolutivos de manera real y permanente, hace falta un trabajo de reflexión y hace falta un trabajo continuo. Y eso es lo que nos aporta la literatura de desarrollo personal. Sobre todo Jim Rohn, el maestro de maestros. Fijaros si Mark Hughes le daba importancia a este tema que nos puso en la propia empresa al número 1. ¿De acuerdo? Esa es mi reflexión al respecto. Y tenemos, como digo, o cuando tenemos que resolver una situación con una persona o con un grupo, ¿cuál era la fórmula de Jim Rohn? Dejarle mejor que como estaba, cuando tenemos que corregir algo. Sí, claro, eso es una frase preciosa, es una frase de enorme valor, pero como digo, funcionamos por hábitos. Para cambiar esos hábitos hace falta suficiente reflexión y suficiente trabajo. Y eso es lo que hace esa literatura por nosotros. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y entonces nos volvemos mucho más productivos. Nos volvemos mucho más productivos porque estamos soslayando nuestras propias limitaciones, porque estamos llevando nuestra mentalidad a un nivel de capacidad superior. Y solo por eso valdría la pena esta actividad, este negocio. Ya lo decimos constantemente, en quién nos convertimos, más que por lo que ganemos. ¿De? Así que esa es la tercera estrategia, porque se trata, como he dicho, de desarrollar líderes para asegurar que tendremos organización. Y la cuarta estrategia es una estrategia que de verdad os pido que tratéis de entenderlo como estrategia, que es importantísimo. La promoción. La promoción. ¿De acuerdo? Mirad, hay una cosa que hay que entender aquí. Todos vemos el plan de marketing y vemos la escala y vemos el equipo de presidente ahí al fondo y decimos, wow, ¿por qué no? ¿Por qué no? Incluso llega un momento en el que te puedes decir, pues claro que sí. Pero os digo una cosa, ese es un objetivo a largo plazo. Y todos los objetivos a largo plazo necesitan metas a corto. Necesitan metas a corto, porque de meta en meta conseguimos objetivos a largo plazo. ¿De acuerdo? Uno consigue la graduación en la universidad después de años de estudio y cada uno de esos años ha tenido una serie de metas dentro de ese año. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa de sentido común, tenemos que tener metas inmediatas que además, por el hecho de ser metas inmediatas, nos provocan actuar. ¿De acuerdo? Nos dan motivos, nos provocan. Una mujer sale por la mañana a hacer una gestión al banco. ¿De acuerdo? Sale a hacer una gestión al banco y regresa a su casa con una bolsa, con unos zapatos que no estaban en la agenda. Llama a la puerta, le abre el marido la puerta y el marido la mira a ella a la cara, mira la bolsa, la vuelve a mirar a ella, vuelve a mirar la bolsa y ella le mira a él como diciendo, ¿pero qué podía hacer? ¿Qué pasó?
Pues que sale del banco, pasa por un escaparate, por la ventana de un negocio, y hay ahí unos zapatos maravillosos, una verdadera obra de arte, con un cartelito letal que dice 50%. ¿Qué podía hacer esa pobre mujer? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hace la promoción. La promoción nos da motivos que en la normalidad probablemente no tendríamos. Que sin ese motivo en concreto no nos habríamos puesto en acción. Entonces hay que entender que la promoción nos ayuda, nos da esos motivos que nos ponen en marcha. ¿De acuerdo? Y que al mismo tiempo son metas a corto plazo. Y de meta en meta conseguimos los grandes objetivos. Pero además de eso, os digo una cosa, la promoción siempre, en Herbalife siempre es un ganar-ganar. Siempre es un ganar-ganar. Porque incluso si no llegamos al objetivo final, si no lo conseguimos, pero la actitud ha sido honesta, evidentemente hemos desarrollado más negocio, hemos hecho más volumen, hemos desarrollado más habilidades, hemos inspirado más a nuestro equipo, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Siempre ganamos, lo consigamos o no. Es más, os digo una cosa, si os tomáis la promoción suficientemente en serio, os vais a demostrar a vosotros mismos que sois capaces de hacer mucho más de lo que pensáis a priori. Esa es la maravilla que tiene la promoción. Pero hay otro aspecto. Hay otro aspecto por lo cual la promoción es necesaria para el desarrollo del equipo, que es la inspiración. ¿De acuerdo? Que es la inspiración y la formación de líderes. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Normalmente en una extravaganza o en un fin de semana de liderazgo, los viernes tenemos cena de gala. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vamos al evento, tú te vas con tu equipo, y como te vas con tu equipo, tú reservas un restaurante para cenar con tu equipo, porque es tu equipo. Y claro, como es tu equipo, no le vas a dejar solo. O no puedes ir a cenar con tu equipo y se lo tienes que decir, lo siento muchísimo, pero es que estoy calificado para la cena de gala. Y entonces son ellos los que vienen a la alfombra roja y te ven salir para la cena de gala vestido de gala, ¿de acuerdo? La mujer de largo, el hombre de smoking, y se acercan a ti, te haces la foto con ellos, y mientras te haces la foto con ellos, les dices al oído, ¿cómo me hubiera gustado que me acompañaras? Quizá la próxima. ¿Qué es mejor para tu equipo? Otro ejemplo, los asientos VIP. ¿Qué es mejor para tu equipo? Llegas al evento, te sientas con ellos y entre ellos porque son tu equipo. Y así les puedes atender, porque a lo mejor al miembro de tu equipo que tienes sentado al lado se le ha olvidado el bolígrafo y tú te puedes prestar uno. O no te sientas con tu equipo porque estás calificado a los asientos VIP. Y tú estás allá adelante y tu equipo se quedó allí detrás y de vez en cuando te giras y les saludas y les sonríes, a lo mejor te hacen una foto. ¿De acuerdo? Y cuando llega el descanso, ellos se van a comer sus barritas o un sándwich y tú te vas a la sala del trato VIP. ¿De acuerdo? Y le puedes mandar incluso una foto del buffet de comida que te encuentras en el salón VIP. ¿De acuerdo? Y le dices, mira, quizá la próxima vez puedas acompañar aquí. ¿De acuerdo? Las vacaciones. Los miembros de tu equipo pues irán de vacaciones si pueden, cuando pueden y como pueden. Y a las que pueden. ¿De acuerdo? ¿Y nosotros dónde nos vamos? Pues nos vamos a Cancún, a Tailandia, a los mejores lugares del mundo, a Costa Navarino, en Grecia, ¿de acuerdo? Y desde ahí, y te ven en Instagram, o tú le mandas las fotos y les dices cuánto te echo de menos. Eso es lo que te da la promoción en cuanto a inspiración para tu equipo. ¿De acuerdo? De modo que se cree dentro de tu equipo
una corriente de gente que diga yo voy a estar ahí. O algunos, que ya sabes que van a estar ahí y que se van a volver fuente de inspiración para el resto del equipo. ¿De acuerdo? Lo cual te permite también reconocerles. Cuando califican a las promociones. Y ese reconocimiento no solo es para ellos. Tenemos que saber que el reconocimiento va a ser válido para todos. Para todos. Porque los líderes, que son las personas que muestran iniciativa, que son las personas que sí califican, que son las personas que sí se esfuerzan. ¿Por qué? Lo hemos dicho desde el principio. Porque tienen esa visión que les inspira. ¿De acuerdo? Ese tipo de personas, al final, son las columnas de nuestra organización. Y esos van a ser los tabuladores. Esos son los que van a inspirar a todos los demás. Y como dice Jim Rohn, esos pueden ser el 20%. ¿De acuerdo? Pero es justo que sea así. Y es más que suficiente que sea así. Pero para ello, y vamos ya a finalizar con un repaso general, tenemos que entender lo que es estratégico. ¿De acuerdo? Y estrategia es tener un sistema que nos dé y nos mantenga la visión y la inspiración, los eventos, el ejemplo personal y el ambiente en el que estamos. ¿De acuerdo? Estrategia es también tener sistemas de formación. Y dentro del sistema de formación tenemos diversos aspectos tácticos, como son la formación genérica, formación específica para lo que necesitemos, ¿de acuerdo? La formación práctica, mostrándole cómo se hace, ¿de acuerdo? Y enseñándole a hacerlo y asegurándonos de que lo hacen dentro del volumen personal, porque así es como tendremos supervisores. Estratégico es el desarrollo de nuestra mentalidad, porque necesitamos una mentalidad de líder, es decir, una mentalidad resolutiva. Necesitamos una mentalidad de líder, es decir, una comunicación que sea siempre constructiva, porque tenemos el deber de decir lo que hay que decir, pero también tenemos el deber, como dice Jim Rohn, de dejarles mejor que como estaban. Y entonces los tendremos siempre a nuestro lado. Y tenemos el deber de ser productivos, por supuesto. Si queremos tener líderes, tenemos que ser productivos. Y estrategia también es utilizar la promoción de esta manera, ¿de acuerdo? Como una estrategia de crecimiento, porque nos ayuda con metas a corto plazo, porque nos ayuda a inspirar a nuestro equipo cuando lo logramos o cuando lo intentamos de manera honesta. Eso también inspira, por supuesto que inspira, ¿de acuerdo? Y también nos permite reconocer a los que lo hacen. ¿Vale? Bien, os he compartido esta información porque es muy importante que entendáis cuáles son las estrategias. Y dentro de estas estrategias pues puede haber ajustes, cambios, siempre habrá cambios, pero los cambios que normalmente hacemos en Herbalife son más bien cambios tácticos. Estas 4 estrategias han sido el fundamento y la base y las raíces de esta empresa. Esta es una empresa que ha trabajado siempre en un nivel de excelencia, y estas 4 estrategias han sido y serán siempre, permanentemente, las que nos ayudarán a seguir creciendo. Si lo entendemos como estrategias y entendemos que los cambios y los ajustes, incluyendo la incorporación de las tecnologías y la adaptación a situaciones como la que acabamos de vivir ahora en el tiempo de pandemia, son ajustes tácticos, ¿de acuerdo? Mientras entendamos cuáles son las estrategias, vamos a seguir siempre adelante. Y así va a ser, ¿de acuerdo? Porque, como hemos dicho al principio, porque es el mercado el que lo pide, porque es la empresa la que está preparada, son 40 años, ¿de acuerdo? Y porque hay un liderazgo aquí absolutamente ejemplar, del cual yo me he nutrido y he aprendido y sigo aprendiendo. Así que quiero daros las gracias por la asistencia a esta formación y a los líderes que me han invitado. Ha sido un verdadero placer. Wow, increíble, Manuel. Increíble, muchísimas gracias. Hemos tomado apuntes y notas a parar. Mira, yo no he parado de escribir en el iPad a tope, así que muchísimas gracias por toda la experiencia que tienes, por tu conocimiento y por aportar tantísimo al negocio de España, al negocio a nivel mundial.